Hola hermano, hermana, joven, jovencita que me estás viendo a través de esta pantalla. Bienvenido nuevamente ahora a tu curso básico E. Qué emoción volvernos a ver a través de este medio, ¿no? Sobre todo porque pues iniciamos desde el básico A y ahora ya pues vamos 5 cursos adelante y el mirar siempre tu crecimiento y el mirar esa disciplina que has tenido, porque pues el básico A lo iniciamos aún con clases presenciales, ¿no? Pero ya después por todo este tema de pandemia tuvimos que idear, ¿no? Y ahí Dios nos hizo un poquito más creativos para que ustedes pudieran continuar con sus clases ahora en línea, ¿no? Ustedes tienen toda una semana para mirar este video con su enseñanza y ya después nos vemos en reunión Zoom los días domingo para aclarar aquellos puntos y definirlos de una manera que ustedes no tengan, ¿no? No tengan ninguna duda. Entonces, me dará tanto gusto verlos el próximo domingo en la clase Zoom. Y como bien comentamos, el curso que ahorita vamos a tomar ya es el curso básico E, ¿no? Como lo podemos mirar aquí en la pantalla. Y hoy nos toca ver un tema que habla justamente de ese crecimiento, ¿no? Que hemos tenido, de cómo Dios nos ha ido moldeando, nos ha añadido, ¿no? A nuestras vidas cierto conocimiento, ¿no? De tal manera que es necesario ya mirar este tipo de temas, como el de estudiando la palabra, porque justo en este curso tú vas a tener la oportunidad de elegir un tema para escudriñar un poquito de la palabra y poder, si Dios nos permite, exponerlo, ¿no? Delante del grupo. Entonces, por eso, este es el primer tema, estudiando la palabra, para que tú puedas tomar de esta enseñanza aquellos elementos útiles para que te permitan estudiarla e ir preparando ya tus propios temas que te van a ser muy necesarios para compartirlos, quizás a algún familiar, a algún amigo, ¿no? Que tengas. Y antes de iniciar, me gustaría invitarte a que pongamos esta clase delante de nuestro Padre. Él es el invitado especial, siempre. Él es el invitado especial. Si Él no está en una de nuestras clases, en una de nuestras reuniones, son vanas, ¿no? Entonces, vamos a invitarlo para que Él nos acompañe durante esta próxima hora de clase y de grabación. Papito, eres bienvenido. En esta ya tarde eres bienvenido a esta enseñanza. Reconocemos que eres tú quien nos enseñas siempre a través de tu palabra y cada enseñanza tiene como objetivo el hacernos crecer, el añadir, el bendecirnos. Queremos tomar de ti, Dios, cada día. Queremos tener ese corazón de niños, tener ese corazón dispuesto siempre a aprender de ti. Ayúdanos, papito, y aún ayúdanos a que aquello que no quede muy claro para nosotros, sea tu Santo Espíritu, Dios, trayendo esa claridad a nuestros pensamientos, a nuestro entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces así iniciamos. Te vuelvo a compartir pantalla. Como ya lo indicamos, estamos en el primer tema de nuestro curso básico E, que se llama Estudiando la Palabra. Ok. Y bueno, pues te estoy mostrando aquí. Ok, te estoy mostrando nuestra cita base, que la tenemos en el Evangelio, en la versión de Juan, en el capítulo 5, verso
39. ¿Ok? Y bueno, pues, ¿qué nos dice aquí la palabra? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y efectivamente, no hay otra forma de conocer a Dios sino a través de las escrituras, a través de la palabra. Y es por eso que, como en todos los demás cursos, te vuelvo a hacer la invitación para que tú tengas allí la palabra, tengas tu Biblia a un lado, tengas una libreta para tomar notas. Y no hay otra forma de conocer a Dios, sino a través del escudriñar las escrituras, porque en ellas o a través de ellas es que nosotros vamos a conocer a Dios. Cada texto, mi hermano, cada letra, cada palabra, cada idea que nosotros podamos leer de la palabra nos va a mostrar quién es Dios. Cada texto nos va a revelar a Dios como ese Padre que nos ama, como ese Dios justo, como nuestro Padre eterno, como quien en todo momento está ayudándonos, quien nos levanta, quien tiene un cuidado especial y guarda de nuestras vidas. Entonces es conociéndolo como nosotros podemos tener vida eterna. Y aquí déjame recordarte ese texto que también tenemos nosotros en la palabra a través del Evangelio de Juan 17:3, ¿no? Cuando Jesús hace esa oración a su Padre y le dice que la vida eterna, dice, oh Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Entonces, la forma de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, es a través del escudriñar las escrituras. Uh-huh. Y bueno, pues vamos avanzando en nuestra presentación. Y aquí quiero mostrarte el primer punto de nuestro tema, que es escudriñar la palabra. Escudriñar la palabra. Y bueno, ¿qué significa escudriñar? Escudriñar, conforme al diccionario de la Real Academia Española, significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Entonces, escudriñar no es leer literalmente, ¿no? Una palabra, sino analizar palabra por palabra, es escarbar, es estudiar con profundidad, encontrar verdadero sentido a la palabra. Es por eso que uso esta imagen, ¿no? De esta personita allí con la lupa, ¿no? Porque es incluso ver en aquellas partes, ¿no? Que pudiese, pues no haber, ¿no? Como que algo muy significante, pero cuando nosotros empezamos a desmenuzar la palabra, a mirar el significado de cada palabra utilizada, podemos mirar el verdadero sentido, la intención del corazón de Dios que tenía para nosotros y que ahora nos los quiere mostrar. Ajá. Entonces, es eso. Y yo te pongo el ejemplo del mar, ¿no? Te pongo aquí el ejemplo del mar porque así nos pasa, ¿no? Nosotros podemos quizás ir a una playa bonita, estar ahí a la orilla del mar, disfrutar del mirar las olas, ¿no? De mirar esa inmensidad, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera podemos, pues, o sea, mirando, sí, no vemos
cuál es el límite que tiene el mar, ¿no? Sino que vemos que es algo inmenso y no sabemos hasta dónde termina, ¿no? Porque pareciese que no tiene fin. Y podemos tener esa vista maravillosa, ¿no? De de la inmensidad del mar. Quizás sentir esa brisa, pero podemos quedarnos allí, al lado de la playa, admirando eso. Y así muchas veces pasa también con la palabra. Podemos quedarnos ahí con ese texto que el Señor nos dio y ya lo leemos y decimos, ay, qué hermoso, sentimos tan precioso, ¿no? Cuando Dios nos habló a través de esta palabra. Pero tenemos también la opción de meternos más. Y yo te decía que es como en el mar, ¿no? Porque nosotros entonces podemos agarrar nuestro equipo de snorkel, ajá, y meternos a snorkelear en el mar. Y entonces podemos mirar ya dentro de ese mar y sobre todo en aquel mar en donde las aguas son un poquito más cristalinas, podemos incluso mirar a los pececitos, ¿no? De diferentes colores, de diferentes formas, tamaños, pero también quizás podemos mirar alguno que otro coralito, ¿no? Y de esas bellezas que hay que hay en el mar, ¿no? Y pasa igual con la palabra. O sea, podemos no solamente quedarnos con el texto, sino empezar a escarbar más, escarbar más acerca del verdadero sentido, de la definición de una palabra, ¿no? Y eh, podemos quizás, si alguna palabra no entendemos el verdadero significado, pues buscar en el diccionario, ¿no? Eh, Generalmente, pues, ¿qué te recomiendo? Pues el diccionario de la Real Academia Española, que es el aceptado, ¿no? A nivel mundial. Cualquier diccionario académico también que tú tengas te puede ser útil y eso sería como el símil a snorkelear en el mar. Pero también puedes tener la opción no solamente de buscar en un diccionario, ¿no? Común, sino ya irte un poquito más hacia el fondo, que sería el símil estando en el mar de bucear, ¿no? Irte a las profundidades del mar para entonces incluso encontrar verdaderos tesoros, ¿no? Quizás que habían estado allí ocultos, escondidos y encontrarlos. Y eso pues sería, por ejemplo, a través de la consulta ya, pues a lo mejor de un diccionario bíblico, ya de un diccionario de términos hebreos, griegos o incluso de mapas, ¿no? Y poder encontrar ese verdadero sentido que tenía y que le dio el Señor a esa palabra y que para ese momento en tu vida, recuerda que la palabra es personal, el Espíritu Santo lo está inspirando para hablarte a ti, hablarle a tu corazón. Entonces, eso es escudriñar, mi hermano, eso es escudriñar la palabra, escarbar, eh, buscarle el verdadero sentido. Ahora bien, eh, es importante mencionar que para escudriñar la palabra hay diversos pasos, ¿no? Hay diversos pasos. Uno de esos pasos es el paso de la oración. Uh-huh. Y tú conoces muy bien esta cita que yo te voy a leer ahora, que es Jeremías 33:3. ¿Qué dice esta cita? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que Dios nos empiece a revelar esas cosas ocultas que no conocemos y que veíamos en la imagen anterior, ¿no? De esos tesoros cuando nosotros snorkeleamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Orar, clamar,
Entonces, qué importante es la oración cuando nosotros estudiamos la palabra. Entonces, son los dos elementos de los cuales generalmente te hablamos dentro de cursos y que queremos nuevamente volver a insistir, ¿no? Palabra y oración. Ujú. Oración, porque de verdad, la distancia entre la tierra y el cielo es una distancia muy corta. La distancia es una oración. Y, y qué maravilloso que nosotros podamos entrar de una manera confiada al mismo trono del Padre a través de una oración, a través de derramar nuestro corazón y poderle decir, Señor, quiero conocer aún más de ti, quiero conocer aún más de tu palabra. Señor, a veces soy medio torpe, enséñame tú, por favor. A veces no comprendo muchos términos, no comprendo muchas cosas de las que tú narras y hablas a través de la palabra, pero yo quiero entenderlas. Y entonces el Señor mira tu corazón, ajá, dócil como el de un niño, y te empieza a enseñar. Es por eso importante eh, como paso, ¿no? Como primer elemento para poder empezar a escudriñar realmente las escrituras, la oración. Ahora bien, quiero también decirte, y creo ya lo mencioné, ¿no? Hace un momento, la importancia de tener un corazón dócil al momento de escudriñar la palabra y que cabe en este elemento de la oración. Porque si yo me acerco al Padre antes de empezar a leer, a escarbar, a investigar, ¿no? Con relación a la escritura, si antes de hacerlo yo me pongo a orar, es porque estoy reconociendo que lo necesito, que me hace falta. Entonces estoy adoptando una actitud dócil, ajá, una actitud de humildad, que necesito del Padre, que necesito del Espíritu para que Él me revele y Él me vaya guiando, ¿no? Entonces, por eso es necesario, ¿no? Mencionarte esta cita que te voy a dar a continuación, que es la de Lucas 10:21. Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Yo, cada que leo esta palabra, de verdad me emociono y digo, wow, Señor, tú has escondido cosas eh, aún para las personas más sabias, ¿no? Y más entendidas, las has escondido y las has reservado a personas especiales. Y lo que les hace especiales a esas personas es su docilidad, que son y se hacen como niños, que no andan presumiendo que todo lo saben, que todo lo pueden, no, sino que aceptan con humildad que muchas cosas no las conocen y no las entienden y que entonces piden dirección y piden ayuda de su padre. Ajá. Entonces, por eso es muy importante este punto. Y bueno, también cuando nos hacemos como niños, eh, reflejamos, ¿no? Que tenemos esa dependencia total de Dios. Y eso es lo que debe de existir al preparar un estudio bíblico. Una dependencia total del Padre, aceptando que quien me va a enseñar en ese momento, cuando yo esté preparando un estudio, es el autor del mismo libro. O sea, el autor del mismo libro me va a dar cátedra. Y aquí déjame hacer un paréntesis. Uf, cuando yo iba a la universidad, era emocionante escuchar cátedras, ¿no? De excelentes maestros, aquellos maestros que les llamaban incluso como las bancas sagradas, ¿no?
No, y había cátedras extraordinarias, ¿no? De, eh, de un Burgoa, de un maestro Carrancay Rivas, o sea, de personajes de verdad eh, muy entendidos, ¿no? En la materia del derecho. Y, y entonces, ahora que me ponía a reflexionar, bueno, nosotros estudiamos esta materia, ¿no? Y, y es este libro. Y cuando estamos preparando un tema, es como si recibiésemos cátedra del mismo autor del libro, de Jesucristo, del mismo autor del libro. Está presente para enseñarme y le está dando un sentido real a cada palabra. Es por eso tan importante que cuando estemos preparando un estudio le digamos al Señor, ¿qué es lo que el día de hoy tú me quieres enseñar? Ajá. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Eh, y bueno, entonces, como primer paso, recuerda, la oración. Ajá, la oración. Y bueno, pues el segundo paso, aquí puedes mirar la imagen, es la investigación. Eh, el libro principal siempre va a ser la palabra. Este no se sustituye por ningún otro, por ningún otro. Ajá. Nuestro libro base es la palabra. Es más, te voy a decir que la enseñanza de toda iglesia o de todo lugar que se dice llamar iglesia de Jesús, de Jesucristo, es la palabra de Dios. Porque la enseñanza es cristocéntrica, ¿no? Así la denominamos porque todo va enfocado a nuestro Señor Jesús. Y recuerda nuestro verso base, que las escrituras son las que dan testimonio, es decir, te hablan. Esta palabra es la que te habla y te da a conocer a Cristo. Entonces, no la podemos dejar fuera. O sea, nuestros estudios no están basados, o cualquier estudio que tú hagas no debe de estar basado en, aquel libro cristiano, ¿no? Y no, nuestro libro base es la palabra de Dios. Y tenemos entonces nosotros que hacer la labor de investigar. Y sí, tenemos ciertos materiales de apoyo en esa investigación. Esos materiales les vamos a llamar herramientas de estudio, de tal manera que si nosotros utilizamos nuestro libro base, que es la palabra de Dios, las herramientas de estudio y oramos el tiempo necesario, vamos a experimentar una verdadera guía del Espíritu Santo al preparar nuestro estudio. Eh, recuerda estas citas. Juan 14:26, ¿no? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces vas a experimentar eso, que sea el Espíritu Santo enseñándote a través de esa investigación y aún guiándote a toda verdad. Ahora recuerda esta cita, Juan 16:13, que es ahí cuando se les decía a los discípulos que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, de verdad, mi oración, mi deseo es que cuando tú estés preparando cualquier estudio bíblico, cualquier estudio de la palabra, puedas experimentar de esta guía del Espíritu a través de esta labor de la investigación. Pero obviamente la investigación es el paso número 2. El primero es la oración. Entonces, antes de toda investigación, tuvo que haber precedido un tiempo suficiente de oración. De tal manera que será el Espíritu Santo, ¿no? Quien nos explique, quien nos enseñe, quien nos revele
aún lo más escondido y le dará ese sazón especial a nuestro estudio. Para alguien que le guste la cocina, es como si el espíritu le pusiese esa sal y los condimentos necesarios a nuestro platillo. Y así pasa con nuestro estudio. Ujú. Ahora, ¿cuánto tiempo se invierte en la investigación o en la realización de un tema? Yo te diría, el tiempo que quieras ser enseñado. No hay límite. No hay límite en oración, no hay límite en investigación. El tiempo que tú quieras ser enseñado. Porque recuerda, es el mismo autor de este libro quien te está dando esa cátedra especial. ¿Y sabes qué es lo mejor? Sin ningún costo. Ahora, ¿no? Que con todo este tema de pandemia y eso, eh, pues ha habido, eh, pues como que ya encuentras, ¿no? Muchos cursos, acceso a muchos cursos, ya hay disponibilidad de tantos cursos y pues todos esos cursos tienen un costo, pero este curso que te va a dar el Señor, esta cátedra que te va a dar el Señor no tiene ningún costo. Así que aprovecha. Y bueno, pues yo te decía acerca de las herramientas de estudio y justamente ese es el siguiente punto de nuestro tema. ¿Cuáles son las herramientas de estudio? Bueno, pues las herramientas de estudio, ya lo mencionamos, ¿no? Es la Biblia. Uh-huh. Si bien actualmente ya se utilizan muchas versiones de la Biblia, eh, sí lo puedes hacer, ¿no? Con la finalidad de tener una idea clara de algunos versículos. Eh, a mí me gusta mucho la versión La Reina Valera 1960, eh, quizás porque fue con la que crecí, ¿no? Espiritualmente. Entonces, como que la tengo más fresca. Eh, Sin embargo, pues he de reconocer que hay versiones que te dan un poquito de más claridad en algunos textos, ¿no? Y es ahí donde también puedes encontrar esos tesoros escondidos, esas riquezas, ¿no? En la palabra y a través de las diferentes versiones de la Biblia. Solamente yo el único consejo que te daría es ser cuidadoso, ¿no? Ser cuidadoso en la versión que utilizas, toda vez que algunas versiones eh, ya están eh, ya muy interpretadas, ¿no? Humanamente. Entonces, de tal forma quieren actualizar, ¿no? El lenguaje como tal de la Biblia que ya se tiende mucho a la interpretación. Entonces, solo sé cuidadoso con la versión que utilices. Yo te diría que siempre revises, ¿no? Eh, el tema de citas paralelas, ¿no? Para que, para que no se salga de ese contexto, ¿no? Eh, Tú recordarás incluso en el básico A que revisamos algunos textos en diferentes versiones de la Biblia. Y había un texto ajá, que te voy a dejar de tarea, ajá, que recuerdes ese texto que revisamos en el curso básico A, que está en uno de los salmos, está en uno de los salmos, en donde definitivamente en las demás versiones o en algunas versiones de la Biblia te está diciendo otra cosa, muy distinta al verdadero sentido, ¿no? De la palabra y que tiene que ver con la eternidad, con la vida eterna que nos da el Señor. Recuérdalo y lo tienes de tarea para nuestra próxima sesión de Zoom. Que me digas qué versículo revisamos, que es un salmo y que tiene que ver con la vida eterna que nos da el Señor. Porque en algunas versiones pareciese que pues ya morimos y ya después de la muerte no hay vida eterna. Entonces, por eso hay que ser cuidadosos, ¿ok? Muy bien. Ahora, otra de las herramientas que podemos nosotros utilizar es la concordancia. ¿Qué es la concordancia? Bueno, pues la concordancia contiene un listado de palabras que tú y yo podemos encontrar en la Biblia, ¿no?
y ordenadas, ¿no? De una forma, pues sí, a veces es de una forma alfabética, o ya con tanta tecnología, por ejemplo, esta es la concordancia de mi Biblia, perdón, siempre casi al final de nuestras Biblias podemos encontrar la concordancia. Entonces, si nosotros estamos hablando de la salvación, podemos buscar justo el término salvación, y al momento de encontrarlo, nos muestra todas las citas, ¿no? La concordancia nos muestra todas las citas en donde está referenciada esa palabra de salvación. Pero bueno, si tú ya eres así muy tecnológico, tú ya eres así muy, muy moderno, déjame, te voy a compartir, si puedo. Ay, déjame ver si te puedo compartir mi internet. Creo que por alguna razón no puedo compartir el internet. No sé, por alguna razón no lo puedo compartir. Pero bueno, o sea, tú puedes incluso buscar, ¿no? En tu, eh, como ya te mencioné, puedes buscar en el internet y, y solamente poner ahí concordancia bíblica, ¿no? Incluso seleccionas qué cita es la que quieres y ahí seleccionas el libro y todo, pero no, incluso solo con la palabra. Estás hablando, ya te decía, de salvación y nada más le pones la palabra salvación, buscar y te da una serie de versículos en donde se habla justamente de lo que es la salvación. Pero si tienes alguna duda con relación a esto, lo podemos mirar en nuestra sesión Zoom y ahí lo mostramos con mayor claridad, ¿ok? Entonces esa es la concordancia. Y también podemos hacer uso de diccionarios bíblicos, ¿no? De diccionarios académicos, como yo te decía, generalmente siempre utilizamos el de la REA, que es la Real Academia Española, ¿no? Y otras herramientas, como pueden ser los mapas, ¿no? Los mapas. ¿Qué importancia tiene muchas veces el utilizar los mapas? Y aquí yo te puse una imagen, ajá, de ese mapa. Y te voy a decir por qué tiene su importancia. Este mapa, si lo miras, te indica dónde está el monte Hermón. ¿Sí lo puedes mirar? Ahí dice Monte Hermón. Y también te indica dónde está Cesarea de Filipo y dónde está el mar de Galilea. Entonces, hay una cita, hay un salmo bien hermoso que habla justamente del monte Hermón, y justo es el Salmo 133. Y mira, qué importante también a veces es mirar el mapa porque nos revela el verdadero sentido, ¿no? De la palabra, ¿no? Y nos añade más, le trae más riqueza como tal al texto. Y la palabra dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice, como el rocío de Hermón, que es este monte, ¿no? Que aquí está señalado con el número 2, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo, ay, es que eh, el, la unidad en la iglesia es como ese rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, y es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Cuando nosotros vemos el mapa, podemos entonces aprender que aquí está situado el monte Hermón, y eh,
el Monte Hermón es uno de los más altos de este territorio, ¿no? De Israel. Entonces, ya está en los límites allí con la frontera del Líbano, ¿no? Acá está el Líbano, acá está Israel. Entonces, acá está el monte. Y entonces, abajo del Monte Hermón, pues están la demás zona como montañosa, ¿no? Que se conoce, y quizás tú lo has escuchado en la palabra como los altos de Goliata, ¿no? Entonces, el Monte Hermón es el más alto y por lo tanto, cuando hay deshielo, o sea, es un rocío precioso, impresionante, que cubre toda esta zona montañosa de los montes de Israel y baja, ¿no? Baja hasta donde tú miras aquí el mar de Galilea. Todo este deshielo del Monte Hermón desciende hasta el mar de Galilea y toda esta agua del mar de Galilea después cubre todo el territorio de Israel, que es desértica esa parte, esa zona, desciende por todo lo que se conoce como el río Jordán y que atraviesa todo Israel, de tal manera que el deshielo del monte Hermón cubre por completo todo el territorio de Israel. Y es así como Dios mira la bendición de la unidad de su iglesia, ¿no? Cubriendo la totalidad. Es una bendición que alcanza, que trae una cobertura, ¿no? Especial. Entonces, cuando tú miras, ¿no? A través de un mapa, le puedes encontrar ese sentido especial a este salmo, a esta palabra de que, sí, o sea, es tan bueno y tan delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, que es como ese rocío de Hermón que cubre por completo. Y es que es eso, la iglesia y el habitar juntos trae cobertura. Tú no estás solo, no estás sola, hermana, no estás solo, jovencito, jovencita, sino que la iglesia te da esa cobertura. Y eso es lo que quiere, así como a través del rocío del monte Hermón se cubre todo el territorio de Israel, así Dios quiere darnos esa cobertura a través de la unidad de su iglesia. Entonces, ¿te das cuenta? Y eso solamente es a través de un mapa. Entonces, ese es un ejemplo de las herramientas que nosotros podemos utilizar en nuestros estudios. Muy bien. Ahora continuamos con el siguiente punto, que habla acerca de las partes de un estudio. Las partes de un estudio. Y bueno, pues te voy a poner la siguiente diapositiva. Una de las partes es obviamente el título, ¿no? O el tema de nuestro estudio. Y pues el tema, ¿qué te digo con relación a ello? Que debe de contener la idea o la palabra que sintetice o resume aquello de lo que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, si mi tema es la Biblia, pues así, o sea, es muy claro, ¿no? Resume de lo que yo voy a hablar. Voy a hablar quizás de un libro histórico, voy a hablar quizás de la palabra revelada, ¿no? Por Dios a los hombres, o voy a hablar quizás de los beneficios que trae la Biblia, pero el tema en sí es, sí, la Biblia, ¿no? Ahora, el segundo elemento, parte de nuestro estudio, es el objetivo. El objetivo siempre debe de estar muy claro. Lo debemos de tener nosotros primero muy claro para que entonces podamos cubrirlo al momento de compartir nuestro estudio con las demás personas, ¿no? O quizás no compartirlo, pero lo debo de tener claro para tener precisión en la enseñanza que Dios me está dando, ¿no? A través de ese estudio. Y el objetivo es qué es lo que pretendo o cuál es la finalidad de mi estudio. Definir el objetivo me ayudará a no desviarme entonces de mi tema. Porque si mi tema es la Biblia, yo puedo hablar de muchas cosas acerca de la Biblia, pero al momento de fijar el objetivo, entonces allí ya estoy acotando mi tema. Entonces, podría yo
tener 3 o más objetivos, ¿no? Con relación al tema la Biblia. Uno de esos objetivos podría ser conocer la Biblia como libro histórico. ¿Así? O un segundo objetivo podría decir conocer la Biblia como la palabra de Dios revelada a los hombres. Y un tercer quizás objetivo podría ser conocer los beneficios de leer la Biblia como la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si te das cuenta, al definir el objetivo, yo ya entonces estoy acotando el tema, porque si yo solo pongo el tema la Biblia, puedo hablar infinidad de cosas de la Biblia, entonces me puedo ir por acá, y al final no va a ser algo ordenado. Entonces, con el objetivo, yo estoy acotando el tema y nada más estoy abordando algo relacionado, ¿no? Con ese tema. Es importante también, yo te decía que antes de la investigación tenemos que orar. Es importante la oración. Y a través de la oración, el Espíritu me va a guiar justo para fijar mi objetivo. Y el objetivo va a quedar fijado a través de ese texto base que nos dé el Señor. ¿Sí? Y es esa cita, el texto base es esa cita que me da el Señor con relación a ese tema, y es la cita que, pues obviamente, se adecúa, ¿no?, al objetivo y debe demostrar la idea exacta que el Señor quiere comunicar a través de ese estudio. Entonces, por ejemplo, del primer objetivo que yo te decía, ¿cuál podría ser mi cita base, ¿no? Si yo definí el conocer la Biblia como ese libro histórico. Quizás yo definí ese objetivo porque a mí el Señor me dio como cita Juan 21, 24. A ver, vamos a ver. Que dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Es decir, aquí habla acerca de que la Biblia, es ese libro conformado, ¿no?, por muchos testimonios que son fieles y verdaderos. Y es por eso que hasta el día de hoy, como no, puede llegar a nuestras manos como ese libro histórico. Es un libro que se fue construyendo a través de los testimonios de muchas personas a través de la historia. Y es por eso que el día de hoy nosotros lo tenemos aquí en nuestras manos, ¿no? Podría ser. Ahora, si yo quiero hablar como conocer la palabra o la Biblia como la palabra revelada a Dios por los hombres, quizás porque el Señor me dio esa cita de segunda de Pedro 1:19, ¿no? ¿Y qué dice la cita? Vamos a buscarla. Tenme paciencia, hermano, ya. Segunda de Pedro 1:19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, es la palabra profética más segura, es la palabra revelada a Dios, por Dios a los hombres. Entonces, ese puede ser el texto base, ¿no? Y por eso estoy definiendo como mi objetivo el conocer la Biblia como esa palabra revelada por Dios. Y en el tercer objetivo que yo te decía, conocer los beneficios de leer la palabra. Pues entonces quizás allí el Señor en ese tiempo de oración me llevó a preparar este tema de la Biblia, pero me dio segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para
enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, por eso mi objetivo es conocer la Biblia como la palabra de Dios y sus beneficios, o conocer los beneficios de leer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro esto. Y una vez que tenemos objetivo y texto base definidos, nos vamos al desarrollo del tema. Para el desarrollo de mi tema, yo debo de definir los puntos base que debo de abordar, ¿no? Una buena forma de hacerlo es en base a hacerme preguntas con relación al tema. A ver, la Biblia, ¿qué significa? ¿Con qué otro nombre se le conoce? ¿Cuántos libros la integran? ¿Quién escribió cada libro? ¿En qué época o en qué año se escribieron? ¿Cuántas versiones hay de la Biblia? ¿Cuál es la más confiable? ¿En qué idioma se escribió? ¿No? O sea, y ya en base a estas ideas o preguntas, pues obtenemos ciertas citas usando quizás nuestra concordancia o el espíritu nos guía, ¿no? Y nos muestra en nuestra lectura ciertas palabras que van a ir conformando nuestro estudio. Y una vez que tenemos estas citas, empezamos a ordenar nuestras ideas y ya podemos preparar lo que llamamos un guión de exposición. Y el guión de exposición no es otra cosa más que lo que está allí establecido en el Evangelio de Lucas desde el capítulo 1. Son los primeros versículos del capítulo 1. Lucas 1 del 1 al 4. Miren, vean lo que hizo Lucas, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de, ¿qué dice? Haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, para que llegues a comprender claramente cada enseñanza. Entonces, es ordenar. Ya en base a estas preguntas tuve un montón de ideas. Ahora, ok, las tomo. Entonces, ya después de haber hecho esta investigación, empiezo a escribirlas en orden, así como lo hizo Lucas hacia Teófilo, ¿no? Escribírtelas por orden, empiezo a ordenarlas para que entonces ese mensaje pueda ser comprendido de una mejor manera. Entonces, es eso, hacer un guión de exposición, o sea, ordenar bien mis ideas. Y finalmente, tenemos lo que se llama la motivación. Pero antes de llegar a esta parte de la motivación, desde el desarrollo yo ya empiezo a sintetizar, ¿no? Y llego a ciertas conclusiones. ¿Y quién mejor que el maestro para sintetizar, ¿no? Él nos enseña a sintetizar de una manera perfecta con su ejemplo, allí en Mateo 22 y también en Gálatas 5:14, ¿no? Cuando él dice allí en Mateo, le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿No? Y él contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, dice, es semejante, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos, o de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿te das cuenta de esa capacidad de resumen que tiene el Señor? Y es así como nosotros obtenemos nuestras conclusiones, ¿no? O sea, sintetizando. Pero si quieres algo más resumido, vete a Gálatas 5:14, porque dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya. O sea, querías algo más resumido, ahí está, en uno solo. Amar a tu prójimo como a ti mismo.
Y finalmente, pues tenemos lo que es la motivación, que es vivir lo aprendido. Es decir, el tema que preparemos en todo momento me debe de llevar a vivir lo aprendido, aterrizar los conceptos en acciones prácticas, darle un sentido práctico, porque recuerda esta palabra que está en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabras de Jesús. Entonces, no basta con hacer un estudio, sino que siempre nos lleve a vivirlo, porque no se trata solo de decir Señor, Señor, de aprendernos versículos, de aprender conceptos, sino de hacer la voluntad de nuestro Padre, llevar a la práctica lo aprendido. Y para concluir con nuestro tema, quisiera mencionarte acerca de la importancia del hábito del estudio bíblico. Es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque recibimos una enseñanza personal que queda grabada en nuestros corazones y eso genera obediencia. A nuestra vida le da ese toque de santidad. Ajá. Y quiero mostrarte esto con un ejemplo. Quiero que me acompañes al libro de Génesis, capítulo 15, versos del 1 al 6. Acompáñame. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué quiero decirte con esto? Aquí Dios se reveló a la vida de Abraham, le mostró las estrellas y le dijo, así va a ser tu descendencia, si la puedes contar. Entonces, las estrellas para Abraham no significaban lo mismo que para los demás que volteaban hacia el cielo y las miraban. ¿Por qué? Porque Abraham había recibido de parte de Dios una enseñanza. Y entonces, cada que él miraba las estrellas, estoy segura que recordaba la promesa de Dios, de cuán grande iba a ser su descendencia, como las estrellas del cielo que aún no se pueden contar. Entonces, eso es lo que nos quiere enseñar hoy el Señor, acerca de la importancia de tener este hábito, de estar estudiando, de estar escudriñando la palabra, de generar mis propios estudios que nos permitan no solamente conocer más de Dios, sino y tener ese crecimiento espiritual, sino también estar preparados en todo momento quizás para compartir su palabra. Entonces, finalmente, como conclusión, quiero dejarte esta cita, ¿no? Como si recuerdas ahí en Lucas 10:21, ¿no? Nuestra cita base decía que acerca de que el escudriñar las escrituras dan testimonio de Jesús, nos revelan la persona, la personalidad de Jesús. Pero mira lo que dice los versos 23 y 24 de Lucas 10, dice, y volviéndose a los discípulos, ¿quién se volvió a los discípulos? Jesús. Les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis,
Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y con esto quiero terminar, dejarlo como conclusión y también invitarte a una acción práctica. Y decirte, concluir que tú y yo somos bienaventurados. Porque nuestros ojos han visto muchas cosas, incluso lo que muchos profetas y reyes desearon ver, nosotros sí lo hemos visto. Lo que muchos profetas y reyes desearon ver y no lo vieron, nosotros sí lo hemos visto, lo hemos oído y lo tenemos ahora en nuestras manos, que es la palabra de Dios, que es a Cristo revelado en nuestras vidas. ¿Sabes cuánto costó que el texto de una Biblia esté así de íntegro y que pudiese llegar hasta nuestras manos? Costó sangre, la sangre de Cristo, pero además muchas luchas y batallas que tuvo que librar el pueblo y que son narrativas, son hechos ciertísimos que están incluidos en cada hoja de este hermoso libro. Y es por eso la invitación a que empieces a escudriñar la palabra. No te quedes mirándola, así como cuando vas a la playa y solo te pasas mirando el gran espectáculo, sino sumérgete para que empieces a ver riquezas, empieces a mirar tesoros que están, quizás a la vista están escondidos, pero una vez que tú empiezas con diligencia, con sumo cuidado a estudiar y investigar cada palabra que está aquí escrita, vas a encontrar esos tesoros y esas riquezas. Esa es la invitación, mi hermano. Esa es la invitación y la acción práctica es que aunque solo durante el día tú leas un pasaje, un versículo, no te quedes solo con la lectura. Empieza a escudriñar, a mirar el verdadero sentido, el verdadero significado. Y si algo no entiendes, vete al diccionario, busca más allá. Ajá. Te habla de alguna región, busca quizás en un mapa dónde se encuentra esa región, por qué hablaba de esa región, cuál era la situación o el contexto histórico, ¿no? Cuando se escribió este texto, ¿no? Si te das cuenta, por ejemplo, la palabra habla mucho de subir a Jerusalén. ¿Por qué siempre se dice subir a Jerusalén? Pues porque es una ciudad que está asentada, ¿no? Sobre un monte. Entonces, por eso es subir a Jerusalén. Y alrededor de la ciudad está lo que se llama como un wadi, ¿no? Que es porque la ciudad está asentada en un monte. Entonces, todo eso tiene un sentido y un significado. Entonces, no te quedes solo con la literalidad, ¿no? del texto, sino investiga, profundiza, escudriña la palabra. Vamos a orar, mi hermano. Padre, qué bendecidos somos. Qué bendecidos somos porque no estamos solos. Tenemos a tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos revela aún lo más profundo, lo más escondido. Tu Espíritu que conoce tu corazón y nos lo revela, Dios. Gracias, gracias. Oro porque cada uno de mis hermanos tenga esa motivación, tenga esa disposición, ese anhelo de estudiar con mayor profundidad tu palabra. Oro, Dios, porque ese anhelo no se pierda, que sea una llama que arda y sea de manera constante. Ellos estudiando, investigando con diligencia acerca de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús oramos para que incluso tu palabra les sea suficiente. A veces por tratar de tener ayudas
buscamos en otros lados, Dios. Ahora con el internet hay tantos sitios, tantas enseñanzas, pero que siempre busquemos enseñanzas cristocéntricas, basadas verdaderamente en tu palabra, Dios, que es verdad. Y es la verdad la que nos hace libres, así lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues así nos despedimos. Nos vemos en nuestra próxima sesión de Zoom. Me dará tanto gusto volver a encontrarme con ustedes. Muchas bendiciones.